Hola, 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 sean todos bienvenidos una vez más a esto que se llama el casaqueo. El día de hoy estamos con alguien muy especial, muy, muy especial. ¿Qué más podríamos decir acerca de Raúl, aparte de que es especial? ¿Cómo estás, Raúl? Presentate, por favor. Bien, bien, es un gusto, Luispi, estar aquí acompañándote. Eh, ¿Alguna es, vez te es, habían entrevistado? Creo que sí una vez, pero se siente bonito de ver el casaqueo como espectador y ahora ser parte de Ahora ser parte de él y romper pu- la cuarta pared. puertas abiertas cada vez que vos querrás, ya lo sabes. Bueno, Gracias, gracias. te traigo un tema muy interesante que está muy de moda estos últimos días y que hay mara indignada porque hay más mara indignada de lo normal. No sé si me Ujú. explico. O sea, Sí, normalmente hay gente indignada por esto, lo cual es completamente entendible porque la verdad que qué asco la gente racista. Pero ahora, hoy en día, está de moda indignarte si alguien que normalmente no estaba indignado se indigna. Si es que estoy haciendo algún sentido, Raúl. Por favor, Ah, corregime. algo, ahí vas. Ujú. Bueno, empecemos por lo básico. Hoy vamos a hablar de racismo, discriminación, xenofobia y todos sus derivados. Digamos que la discriminación, la xenofobia y el racismo son todos esos lácteos de esa leche que es no querer a otros, la no tolerancia. Sí. Em, Empecemos por definir qué es racismo. ¿Qué entendemos por racismo, Raulito? Bueno, el racismo, como ya lo dijiste, es la intolerancia hacia otra raza. Lamentablemente, dentro de nuestra perfección humana como raza me refiero a todos, hemos segregado o dividido nuestras especies, digamos, especies de razas, o siempre hemos encontrado la manera en sentirme superior al Ujú. dividir digamos, al dividirme de cierto grupo. Entonces yo tengo superioridad por X o Y razón. Pero bueno, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona siente odio a otra por el simple hecho de tener características o cualidades distintas, Físicas. como el color del piel, sí, como el color de piel, el idioma que habla o el lugar de nacimiento. Todo Ujú. esto que voy a compartir, incluyendo esta definición, lo pueden encontrar en la página de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y en la Convención para la Erradicación del Racismo y Xenofobia. Link Entonces, en la son descripción. documentos, sí, cabal, que son documentos que al final les van a servir para tener una comprensión más amplia sobre un tema que está causando revuelo, ya había causado revuelo y ojalá siga causando revuelo para Esperemos. mitigarlo a su Erradicarlo. expresión mínima. Sí. Ok, bueno, entonces, si hablamos de racismo, es directamente hablando de raza, o sea, yo como soy blanco, no quiero a los negritos. Yo como soy indígena, no quiero a los blancos. Yo como soy judío, gitano, como soy eh, lo que se diga, ¿va? Asiático, no, no me gusta la gente que no tiene el mismo color de piel, que no habla lo mismo que yo, que, que no se parece a mí, pues. Ujú. Eso es Sí, básicamente. y realmente cuando nos ponemos a analizar más a profundidad, vemos que dentro del racismo hay como que sus propias etapas, sus propias fases Ujú, o sus propios tipos, ¿no? ujú, Eh, en donde hay algunos digamos, de un tinte un poco más leve, ujú. pero que de todos modos al ver uno se entiende, se sobreentiende que es una actitud racista, cuando por el otro lado pues ya hay acciones definitivamente claras en contra de una persona por la razón que sea, ¿no? Ujú, ok, va.
Entonces vamos a partir diferenciándolo de la discriminación, que Ujú, discriminación es un término muchísimo más amplio. Eh, ujú. Vos puedes discriminar a alguien porque usa shorts y a vos te gusta usar pantalón, o puedes discriminar a alguien porque le gusta la verga y a vos no te gusta la verga. Básicamente, ajá. Ujú. O sea, cuando hablamos de racismo es algo específicamente de raza, algo que vos heredaste, que no elegiste. Y cuando hablamos de discriminación, podemos decir que puede ser la intolerancia a casi cualquier cosa. Sí, aunque, como te digo, ya al analizar los tipos de racismo que existen, Ujú, es donde vemos tanto la profundidad como la amplitud que puede llegar a tener este mismo, como si lo vemos como un fenómeno, digamos, como que si fuera una, como lo que estamos viviendo ahora en Centroamérica, como si ujú, fuera una tormenta, un huracán. Un huracán no solo es aire, no solo es viento, también es lluvias, también es subidas de la marea, también en algunos lugares tornados, también, o sea, es una cuestión que va creciendo y en su expresión máxima es un monstruo abominable totalmente, ¿no? ajá, traduciéndolo, digamos, no, o sea, no es solo que no me caigas bien porque sos negro, sino todo lo que yo voy a hacer contra vos porque sos negro. Y porque naciste en África y porque crees en cierta religión y Ajá, ajá, porque, qué sé ajá, yo, por cualquier cosa, por cualquier cosa. sí, Bueno, y por el idioma que hablas. pero aparte del racismo y la discriminación, tenemos otro término que también me gustaría tocar aquí, que creo que es el que más se aplica a Guatemala, que es Ujú. la xenofobia. Sí, bueno, la xenofobia va un paso más, Ujú, donde el racismo o la discriminación no recae únicamente en la raza per se, digamos, no es una cuestión donde yo rechazo a todos aquellos que provengan de origen asiático, sino que ya simplemente es un rechazo por el simple hecho de ser extranjero. ujú, ¿A qué me refiero con esto? Si lo analizamos desde la perspectiva de lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ujú, xenofobia era lo que trataban de promulgar pues, el Reich como una táctica de publicidad, de propaganda nacionalista. ¿Por qué? Porque la xenofobia simplemente rechazaba todo aquel extranjero. Y el alemán era la raza superior y la raza suprema y la raza aria, y por consiguiente merecían dominar el mundo, ¿no? Desde la perspectiva un poco psicótica de aquel entonces, de este grupo que causó mucho daño, ¿no? mira, y espero que se entienda esta expresión. Racismo es no te quiero porque sos diferente. Xenofobia es no te quiero porque no sos igual a mí. Ujú. Básicamente, en esa línea. Espero que se entienda. Espero que haya gente con un IQ arriba de 80 aquí viendo este video. Aunque lo dudo, ¿verdad? Porque la gente que me mira, ¿qué podemos esperar de ellos? Eh, bueno, va. Ahora que ya lo tenemos bien definido, que espero que haya quedado claro, vamos a pasar al siguiente tema. Y, bueno, es aquí donde yo quería empezar el video realmente, pero teníamos que definir antes los términos. Eh, ¿Cómo pretendemos lidiar con el racismo cuando es algo que siempre ha existido? Vivimos en un país donde hubo colonización, donde hubieron, hubo, perdón, hubieron no existe. Eh, bueno, donde hubo colonización, estamos en el continente donde se originó el Ku Klux Klan. Eh, También tuvimos el antecedente del nazismo, que si te pones a pensar fue hace menos de 100 años, fue hace 70 años. Entonces, ¿cómo erradicas algo que siempre ha estado? Porque si te das cuenta, el otro día estaba viendo una película de Denzel Washington donde él dirige un equipo de fútbol americano. Ah, sí. Bueno, él menciona que en la guerra de Gettysburg mueren 50,000 personas
solo porque no se querían entre negros y blancos. ¿Cómo lidias o cómo le haces entender a una población que ha convivido con el racismo casi que desde sus orígenes civilizados? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, justamente es algo complejo. eh, Se convirtió en algo sistemático, lamentablemente. Algo Pues, estructural, diría yo. sí, somos víctimas de de un propio esquema que se ha venido repitiendo generación tras generación. Han habido ciertos movimientos que han surgido y han roto algún eslabón de la cadena, pero lamentablemente no hemos terminado de cortar esa misma cadena. Vivimos bajo un postcolonialismo que ni siquiera está siendo impuesto, es un postcolonialismo casi que Voluntario, mental, casi. autoadjudicado, ¿no? Ujú. Si lo vemos por la parte pues, de los pueblos originarios de América del Norte, llámese como se llame dentro del contexto de Canadá y Estados Unidos, bueno, lamentablemente los europeos que llegaron en general, los europeos que arribaron primero a América, no eran europeos que buscaban un desarrollo, que buscaban economía, eran Saqueadores. eran las obras, eran saqueadores, eran exprisioneros, o sea, eran ladrones, eran cualquier cosa, menos una persona con una visión clara de expandir el mundo y sus límites, ¿no? Ujú. Entonces, se crea nomás empezando el arribo de los colonizadores a Estados Unidos, empiezan doctrinas como la doctrina del descubrimiento, la doctrina del manifiesto destino, Ujú. que estas dos líneas de pensamiento, lo que son, la doctrina del descubrimiento es lo que yo veo hacia el horizonte, o sea, si yo me paro aquí sobre esta piedra y veo el horizonte, todo me pertenece hasta donde me llega la vista, porque yo lo estoy descubriendo y es nuevo y es mío. Ah, que hay aquí descendientes nativos americanos, Son pues te míos. lo siento, ¿ah? Entonces, fue una doctrina bastante sanguinaria porque a los pueblos nativos americanos, una de dos, o se les sacó de su tierra, se les expulsó de su propia tierra, o simplemente se les masacró. Y luego, pues la doctrina del manifiesto destino, pues lo que trataba era de imponer casi que un reinado, ¿no? Que el espíritu de Columbia iba a guiar a los colonizadores hacia los cuatro rincones, del este al oeste, y todo lo que se pusiera en su camino iba a formar parte de uno solo. Y eso evoluciona en lo que conocemos hoy como prácticamente el lema, ¿no? El lema que podemos ver en, eh, en el logo del Congreso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es prácticamente el lema del país. En latín, e pluribus unum, de uno, muchos, o de uno, todos. Entonces, es como decir, no es que estamos unificando muchas culturas, pero vamos a seguir siendo muchas culturas, sino todas las culturas que estén se van a unificar en una sola, quieran o no. Y Ujú. bueno, en América, el resto de América Latina, vemos la influencia de los españoles entre la Inquisición y la Corona, que fue terrible, desaparecieron, además de miles de personas, y por desaparecer me refiero a que las masacraron, desaparecieron escritos, destruyeron monumentos que hoy en día pues eran patrimonio de las culturas mayas, incas, chincas, olmecas, y lo que hoy en día prevalece es muy buena fortuna, porque realmente fue una manera de pensar en donde yo vengo a imponerme. No estoy buscando abrirme, a conocerte, a sentarnos, a ver en qué te puedo ayudar y qué me puedes No es ayudar. un consenso, No es, era consenso. ajá, es Eh, algo de una sola voluntad, unilateral prácticamente. Correcto, entonces esto da paso a un racismo que luego se vuelve justamente estructural, Ujú. parte en donde un país, como por ejemplo Guatemala, segrega a sus propios indígenas, siendo estos la mayoría del país. Y entonces yo, como un hombre blanco, ¿qué derecho o qué interés puedo tener en defender las cuestiones raciales en Guatemala? Bueno, simple lógica. Más Ujú. del 60% de la población en Guatemala es indígena y yo como guatemalteco debo convivir porque
no solo son mayoría, sino que sus ancestros estarán desde antes aquí en esta tierra. Y esta tierra hoy en día le pertenece a unos pocos, ¿no? A unos pocos descendientes, a unos pocos amigos de descendientes, Ya lo dijo que hoy en Severo día Martínez. se concentra la riqueza, lamentablemente, y se le mantiene en la ignorancia y se le mantiene doblegado al pueblo para que justamente no surja, no se levante. Y es lo que vemos ahora el temor en Estados Unidos, donde una muy fuerte población afroamericana que siempre ha sido abusada, eso es una verdad, pero Absoluta. tangible e innegable, siempre ha sido una comunidad segregada, una comunidad marginada, abusada, y hoy en día pusieron un alto. Y ojalá que ese efecto pueda llegar a América Latina, porque hay incluso un volumen de población mayor en nuestros países y con el doble de abusos de parte de estructuras gubernamentales y estructuras económicas privadas para con el pueblo, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que porque los blancos odian a los negros, ahora el alto significa, bueno, ahora negros hagan suyos a los blancos. Claro que no. No, Definitivamente se refiere a un espacio de equidad y de donde todos puedan profesar su religión, practicar sus costumbres sin caerle mal a nadie, pues, o si le caes mal a alguien, que no tenga que violentar tus derechos para hacértelo saber. Ahora, correcto. venimos, como te decía, y como lo estábamos repasando, primero el descubrimiento postcolonización, que si lo querés ver así, allá en el norte arrinconaron a los nativos y aquí los asesinaron y practicaron el mestizaje. ¿Va? Luego pasando, si querés un poquito después, a la guerra civil estadounidense, a la época de la Ujú, esclavitud, de la compra-venta de esclavos. sí, Posteriormente llegamos a la época del nazismo, que no fue tan cerca, pero que sí nos afectó, digamos, porque pues era una guerra mundial, afecta a todo el mundo. ¿Va? Eh, en paralelo se fue dando el surgimiento del clan y los sí, conflictos armados internos en América Latina. Eh, y luego de eso venimos a la época moderna, al siglo XXI, en el que siguen los problemas raciales, donde ya está comprobado por todas las ciencias que lo único diferente entre Usain Bolt y yo es el color de piel, bueno, el espíritu competitivo y las habilidades natas, ¿va? Pero lo único diferente entre nosotros es el color de piel. Él se puede comer el mismo pedazo de pizza que yo me puedo comer, pero el racismo está tan arraigado en la cultura, no solo guatemalteca, sino en la cultura mundial, sí. y se ha intentado erradicar de tantas formas que el día de hoy, ¿qué nos queda por hacer ante eso? Bueno, nuevamente no es por ser fatalista, pero es difícil. Es difícil tener una visión clara sobre qué es lo que hay que hacer, porque incluso los precursores de los movimientos de liberación a los derechos civiles de la comunidad afroamericana, los derechos civiles indígenas, em, pues batallaron con muchísimos aspectos de su propia época. Ujú. Entonces, hoy lamentablemente incluso pesan más, perdón, no es que pesen más, se suman otros factores que hace que pese más el hecho del racismo. Por ejemplo, a la hora del mercado laboral, Ujú. que una mujer aplique a un trabajo. Digamos que haya dos personas aplicando, un hombre aplicando a un trabajo y una mujer aplicando a un trabajo. Un hombre blanco aplicando a un trabajo y una mujer afroamericana aplicando a un trabajo. Ay, ¿con Entonces, quién te quedas? Va, difícil decisión. entonces, primero se le resta al hecho de que por ser mujer va a ser, digamos, Menos va a eficiente. tener, no, va a tener mayor preferencia el hombre y además por ser afroamericana va a tener muchísimo más preferencia el hombre. Entonces, Mira, eh, lamentablemente, a pesar de que el mercado, por ejemplo, académico, se ve que ha habido un gran progreso y a nivel de volumen con la propia Universidad de San Carlos, hay más mujeres inscritas que hombres, hay más mujeres cursando la universidad que hombres,
vemos que posteriormente se mantiene esa cuestión estructural y sistemática, en donde voy a reprimirte por ser mujer, voy a reprimirte por ser de una raza diferente, o te voy a dar Haciendo, menos oportunidad, ¿no? haciendo una aclaración de que la Universidad de San Carlos, sus centros en su mayoría están en zonas metropolitanas Sí, y por lo regular, deja que sean metropolitanas, son áreas urbanas en las que la mayoría de la gente tiene acceso a educación, acceso a los servicios básicos y es otro tipo de familias que las que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el corredor seco, como les gusta claro, llamarlo. Que claro. nadie sabe qué comprende el corredor seco, pero todos mencionan el corredor seco. Bueno, el corredor seco es básicamente Oriente, lo que comprende Oriente desde el Progreso hasta Chiquimula. Ujú. Pero To- bueno, al final, Toda esa ah, cultura machista que está infestada por la narcocultura también, ¿va? O sea, hay que lamentablemente hacer sí. aclaraciones ahí. Lamentablemente sí. Y bueno, regresando al punto de cómo se puede solucionar esto, el cómo poder equilibrar la balanza a nivel de oportunidades sin distinción de raza, sin distinción de creencias, sin distinción de idioma o incluso de preferencias, que eso ya lo vemos como algo más contemporáneo y donde han habido iniciativas de algunos países para contrarrestar eso. Em, eh, Creo que va más a eso. Tiene que haber una estructura de gobierno fuerte, tiene que haber una estructura de gobierno. La connotación habitual de dictadura es negativa. Por lo regular, dictadura es equivalente a malo, ¿no? Pero hay un elemento especial de la dictadura que mencionan los teóricos de la ciencia política, que es el hecho de que cuando en una población no hay orden y se vulnera el contrato social, una dictadura sirve para imponer, para reinstaurar el orden. Entonces, una estructura gubernamental estricta, ordenada y responsable va a poner los elementos sobre la mesa para que la balanza se equilibre sola. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer el gobierno todo solo. El gobierno tiene que primero dar educación para que su población como tal tenga el conocimiento necesario para comprender cómo son las cosas, para comprender que uno debe ser tolerante, para promover valores ciudadanos, valores morales. Posteriormente, hacer que la balanza económica provea igualdad de oportunidades para todos, que la balanza en educación, la balanza de salud, y luego eso junto va a sumar a que la balanza en general, como un todo, pueda tener un mejor equilibrio, ¿no? Exactamente. Entonces, no te quiero delatar, pero sos fiel creyente de que una dictadura podría, y no estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de No, un en general, estado en general. sí. ¿Crees vos que una dictadura sería la encargada de, obviamente no puedes tener a un jefe de gobierno con un zapato en la cabeza y que ponga a No, los negros a aplanar calles, pues? no, no necesitamos un megalómano, o sea, no necesitamos tampoco un comandante del ejército que va a aplicar bota militar No, como en los 40 y los 50, no, pero necesitamos un sí gobierno autoritario. autoritario enfocado en lo social. Ujú. Tampoco yéndonos a decir un gobierno socialista o un gobierno comunista, porque tampoco los extremos. Creo que Los estás extremos apoyando no el funcionan. nacionalsocialismo. No, Serás hijo de Oswald Mosley, de casualidad. no. Pero sí, definitivamente es necesario que haya un gobernante con carácter, que haya un gobernante bien asesorado y que su equipo de trabajo esté muy bien en sintonía para que en conjunto puedan implementar las medidas necesarias que permitan el desarrollo en materia de, ¿cómo sería? De erradicación del racismo colectiva, porque pueden erradicar el racismo, digamos, pueden, por ponerte el caso, promover una constituyente y limpiar, definitivamente pulir una constitución y dejarla limpia de cualquier tinte de racismo. Ujú. Pero la constitución, a pesar de ser el todo, a pesar de ser la base, no es que la gente la tome y la lea y la estudie y la comprenda. Uno sabe, sí, que ahí está la constitución, que violó la constitución.
pero yo no sé realmente, nunca he estudiado la Constitución como tal, como para Ujú, venir y entender, la Constitución me prohíbe ser racista. Y más ujú. que me prohíbe ser racista, me instruye, me da la orden, que es mi obligación ciudadana, educarme en el por qué el racismo es algo lesivo, no solo para la sociedad, sino para mí mismo, porque yo me margino de los demás. No es que margine a alguien, esa persona tiene su familia, tiene sus amigos, el que se margina es uno, el que queda como basura es uno. Es cierto. Bueno, mira, y ya para terminar, porque sé que, pero se me acaban de ocurrir estas preguntas y necesito que toquemos estos Dale, temas dale. ahorita. Uno, vos que has vivido en dos países, por si no lo saben, Raúl es hondureño, deja de estar diciendo que sos guatemalteco, por favor, no seas farsante. Eh, bueno, ya que has vivido en dos países cuya cultura no tendría que diferir tanto por la zona geográfica y por las condiciones en las que está uno y el otro, Ujú. ¿cómo compararías el racismo en Honduras y en Guatemala? Y dos, bueno, haciendo la salvedad de que en Honduras no hay tanta población indígena como la hay aquí. No. Y dos, ¿cuál crees que sea el papel de las Naciones Unidas para poder erradicar el racismo? ¿O qué están haciendo ya ellos? Bueno, realmente yo nunca viví en Honduras, nací en Honduras, pero cuando tenía, ¿qué? 40 días de nacido, mi familia se vino para acá. Bueno, Pero qué sí, bueno que dijiste eso, porque si dijiste nací en Honduras cuando tenía 40 días, no hubiera tenido mucha lógica. pero, pero sí, obviamente he tenido mucho contacto a lo largo de los años y te podría decir que la única diferencia es el hecho de las poblaciones que son mayoría. Honduras por su ubicación, por quienes lo conquistaron y por cómo se desarrolló, tiene una mayoría de población garífuna o de origen garífuna. Eh, y bueno, la contraparte es Guatemala, que tiene mayoría de población indígena. Y sí, tenemos un grupo, un sector garífuna en la costa del Atlántico, pero realmente no tiene el volumen de la población de origen maya, ¿no? De la población indígena. Y básicamente la manera en que se ejerce es de que esa población mayoritaria, eh, por así decirlo, ejerce el racismo en la población minoritaria. Digamos, sería viceversa en Honduras. La población mayoritaria, que es la garífuna, a la población indígena no es como que le fascine mucho convivir con ella. Y en Guatemala la población indígena no es que le fascine mucho vivir con la garífuna. Claro, eso desde una perspectiva Simplista. meramente simplista y de a título personal, o sea, no hay nada que lo compruebe realmente. Ujú. Es lo que Pero vos has visto, nada más. sí, o sea, lamentablemente así es como he visto las cosas y cómo suceden. Y que bueno, siempre está el tradicional hombre blanco para imponerse sobre absolutamente todos, no importa quiénes sean. Seas Eso, mayoría o no seas mayoría como blanco. sí, sí, entonces siempre tenés que destacarte por alguna razón por encima de los demás, ¿no? Entonces, eso sería el esquema, cómo se maneja entre, entre estos dos países. ¿Y el papel de las Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas tiene dos funciones específicas y ya para este año, que se cumplen 75 años de su creación, desde 1945, Feliz eh, cumpleaños. es en octubre el cumpleaños. Bueno, son escorpión entonces. La cuestión es de que tienen dos funciones. Es un actor y es un escenario. Es un actor porque dentro de sus funciones se toma el hecho de promover estos valores, promover agendas de bienestar común, de bienestar para todos sus miembros, para todos eh, los estados que pues están adscritos a esta organización. Y asimismo es el escenario o sea, que les abre, les permite la oportunidad a todos los estados de sentarse a convivir y decir, bueno, vos tenés peras, yo tengo manzanas, veamos qué podemos hacer juntos. No es, o sea, abre la oportunidad no solo a decir, yo voy a vender más manzanas que vos, y vos me vas a decir, pero si yo, ¿por qué voy a vender manzanas si yo lo que tengo son peras? Entonces ya, la oportunidad de que haya un escenario en el que nos podamos sentar a dialogar, a discutir, a debatir y a presentar soluciones en conjunto, es lo que le ha generado un desarrollo a Naciones Unidas que, bueno,
cabe destacar, es un trabajo en proceso, no está terminada, no es su forma final, no es su evolución final, no es ahí en fase 4, está en proceso, está en camino. Y conforme ha transcurrido el tiempo, ha mejorado, bueno, ha cometido errores definitivamente porque ha estado a cargo de humanos y el humano está destinado a errar, pero asimismo a aprender de sus errores. Entonces, al final, las Naciones Unidas existe por y para nosotros, para que juntos podamos encontrar las soluciones, para que juntos podamos cumplir los compromisos adquiridos, porque si nos suscribimos a un tratado, eso quiere decir que desde un principio había la intención de cumplirlo. Entonces, es el escenario y es el actor que nos permite poder como una sociedad global y en un tiempo, en una época en donde vivimos cada vez más en una interdependencia. ¿Por qué? Porque ahora todo afecta de manera global. La economía, se cae el petróleo, ¿a quién afectó? A absolutamente todo el mundo. A todos. Sale una pandemia, ¿a quién afectó? A absolutamente todo el mundo. Sí, lo podríamos ver así, ¿verdad? Que nos afectó casi a todos. Bueno, muchísimas gracias, Raulito. La verdad es que muy enriquecedora tu opinión y espero que le sirva a mucha gente por acá. No, hombre, gracias a vos por la invitación y sí, espero que todos podamos ir generando nuestra conciencia propia, no escuchen una sola versión de la historia, no juzguen un libro por la portada, Y no se siempre enojen lean. porque la Mara comparte Black Lives Matter. Y tengan cuidado en las redes sociales, no lo tomen todo a título personal, hay mucho que es fake news, hay mucho que es de estas conspiraciones. Ah, Tómenlo como que las redes sociales son un entretenimiento y nada más, pero si quieren información real, busquen medios reales, Medios oficiales, sobre todo. Bueno, oficiales. Sí. muchas gracias, pues. Nos vemos, Raulito. Feliz noche. Gracias, Luis Pi.